Esto es Midnight Sun, un espacio de actualidad política, social y ecológica, analizadas desde el punto de vista de la ética, de la espiritualidad, también de las ciencias sociales y del activismo. Y hoy me gustaría empezar hablando de un amigo al que no he tenido ocasión de conocer en profundidad. Lo conocí en Bagdad en 2013. El otro día en un vídeo anterior os estuve contando la vivencia que supuso para mí Bagdad en el año 2013, cuando el ISIS estaba iniciando sus atrocidades. Y estuve allí invitado en un congreso por la Universidad de Bagdad. Allí hice un amigo que es profesor de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Bagdad. Se llama Mohamed Hashim Al-Lami. Y desde entonces hemos mantenido el contacto a través de las redes. No nos hemos vuelto a ver, pero hemos mantenido el contacto. Siempre ha sido una persona muy amable, muy empática. Y claro, con todo lo que está ocurriendo ahora, con esta guerra que se han inventado Donald Trump y Benjamin Netanyahu, han empezado a caer también misiles sobre Bagdad, y le mandé un mensaje preguntándole por él, por su familia, preguntando si estaban bien, si no había ocurrido ninguna desgracia, cómo estaban llevando la situación. Y Mohamed me respondió, me dijo: «Hola hermano, muchas gracias por tu mensaje. Gracias a Alá estamos bien. La guerra está afectando a la situación económica, pero andamos bien. Mil gracias a la querida España por su postura digna contra la guerra». Esto es lo que escuetamente me respondió Mohamed. Y me sentí orgulloso de España. En otras cosas no nos podemos sentir orgullosos, pero en este caso nos podemos sentir plenamente orgullosos. Lo mismo que con el genocidio de Gaza, también fue nuestro gobierno quien levantó la voz en toda Europa, quien levantó la voz para denunciar la masacre. Desde aquí mi abrazo más fraterno para Mohamed, para Abir, para toda la gente maravillosa que conocí en Bagdad en 2013. Su mensaje me llegó al corazón y me hizo reflexionar sobre el papel que está cumpliendo nuestro gobierno y más concretamente nuestro presidente Pedro Sánchez en todo este proceso dramático que estamos viviendo en la tierra en los últimos años, sobre todo desde que se inició el genocidio, desde que Hamás hizo sus atrocidades el 7 de octubre de 2024, y luego pues con todo el genocidio que ha estado llevando a cabo el gobierno sionista ultraderechista de Israel contra la población de Gaza. Y ahora, claro, Trump se ha unido a la orquesta de los líderes de destrucción masiva para continuar haciendo atrocidades. Y en esta reflexión sobre el papel que está cumpliendo España en estos tiempos, ayer también recibí una llamada de alguien también muy querido para mí, también un hermano del activismo, Esteban Servat, un activista argentino que tuvo que exiliarse de Argentina por las amenazas de muerte que le llegaron. Bueno, cuando las amenazas de muerte no tenían efecto en él, empezaron a amenazar de muerte a su familia, a su compañera, y entonces fue cuando se exilió. Lleva ya, no sé si 6 o 7 años exiliado, se vino a Europa y ha estado viviendo en Alemania todo este tiempo. Y Esteban ayer, me llamó por teléfono, estuvimos hablando un buen rato. Hemos estado en muchas batallas de activismo, muchas batallas no violentas
juntos. Y me preguntó qué tal España frente a la crisis, frente a todo lo que está pasando. Él sabía que el gobierno de España se había manifestado públicamente contra el genocidio y también ahora contra esta guerra. Pero me preguntaba qué tal estaba abordando España la crisis que está iniciándose y que ya ha venido con unos aumentos en los precios del petróleo exagerados. Bueno, pues le dije que estamos en mejor situación que la mayoría. Aunque aquí haya los aliados de Donald Trump y de Netanyahu, aquí se dedican a decir que no, que España está muy mal. No, España está mucho mejor que la inmensa mayoría de los países europeos. De hecho, posiblemente sea el país que en mejor situación está para enfrentarse a la crisis, y así se lo expliqué a Esteban. Que España ha estado creciendo, es uno de los países del primer mundo que más ha crecido económicamente durante los últimos años. Sé que ecológicamente no es bueno el crecimiento, pero bueno, es una señal de que la economía en España ha estado funcionando bien. Tiene que trasladarse también a la gente de la calle, pero el gobierno lo ha trasladado mucho, en gran medida, con un aumento del 70% en el salario mínimo interprofesional. Y bueno, y simplemente le expliqué a Esteban que mientras Estados Unidos lleva hoy ya gastados 25.000 millones de dólares en esa guerra absurda, y Donald Trump está pidiendo 200.000 millones de dólares, cuando ni siquiera tienen una sanidad pública, le dije que bueno, que en España hoy había salido la noticia de que el gobierno iba a dedicar 5.000 millones como escudo social, es decir, iba a dedicar 5.000 millones a los más vulnerables para enfrentarse a la crisis, para enfrentarse a esta nueva crisis provocada por los ultraderechistas. El gobierno de España había decidido que iba de entrada, en principio, más adelante pueden haber más medidas, iba a dedicar 5.000 millones de euros, que iban a bajar 30 céntimos por litro los combustibles, que se ponen ya en marcha ayudas a los sectores del transporte, agricultores, ganaderos, pescadores, a los grupos más afectados por este aumento de los precios del petróleo, que el IVA en los combustibles se iba a bajar del 21 al 10%, y que se congelan los alquileres en 2 años. Es decir, la gente que vive de alquiler y que normalmente es la gente más vulnerable, por lo menos tienen ese alivio de decir, bueno, en 2 años no nos van a aumentar en exceso, va a ser muy poco lo que pueda aumentarse los contratos. Una vez más, el gobierno de España está actuando en defensa de los más vulnerables, de la gente más vulnerable. Y también otro detalle, ¿por qué España no le va a afectar tanto la crisis? Pues porque aquí se ha hecho un grandísimo esfuerzo en energías renovables. Lo que veníamos pidiendo desde los movimientos climáticos, lo venimos pidiendo desde hace muchos años. España se puso las pilas y aunque no ha hecho todo lo que hubiéramos querido, los movimientos climáticos, sí que es cierto que ha hecho mucho más que el resto de Europa. Y eso nos sitúa en una posición muy buena, por lo menos mucho mejor, de cara a esta crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque, y aquí ya también tenemos que ir a los datos, mientras la derecha en España, mientras gobernó, solo incrementó las energías renovables en un 3%, este gobierno en los 7 últimos años incrementó las energías renovables en un 150%. Esto nos hace que dependamos menos del petróleo y hace que nuestro país se encuentre en una mejor situación. Por otra parte, también la dependencia del gas, porque ahora, tras el ataque de Israel al yacimiento de gas natural que proporciona el 20% del gas natural al planeta, la dependencia del gas va a ser crucial.
Y mientras Italia depende del gas natural en un 90% de su tiempo, Alemania depende en un 40% del tiempo a lo largo del año, España depende en un 15%. Es decir, Italia depende en un 90% del gas natural, Alemania 40%, repito, y España simplemente un 15%. Nos va a afectar la crisis, claro está, pero como veis, muchísimo menos que otros países de Europa. Y por último, el precio de la electricidad. El precio de la electricidad lo ha comentado el presidente del gobierno español esta mañana. El pasado sábado en España estaba a 14 euros el kilovatio hora. 14 euros el kilovatio hora, precio de la electricidad en España el pasado sábado. Mientras que en Alemania y en Italia el precio del kilovatio hora estaba a más de 100 euros. 14 euros frente a más de 100 euros. Con esto quiero decir, el gobierno de España, que muchos vilipendian, pero por una cuestión de narrativa, una narrativa que se ha estado instalando en los medios de comunicación de las grandes multinacionales de la comunicación, de las grandes empresas comunicadoras, que están todas al servicio de la derecha y la extrema derecha, han estado instalando una narrativa que no es cierta. Este gobierno, como digo, ha subido en un 70% el salario mínimo interprofesional, la gente que menos dinero cobraba en España. Y con ello consiguió también que la economía funcionara mucho mejor. En todas partes están diciendo que España está funcionando muy bien, ha estado funcionando hasta ahora muy bien, y encima ahora con esta crisis del petróleo nos encontramos en mejor posición que la mayoría de los países europeos, posiblemente nos encontramos en mejor posición que el resto de los países de la Unión Europea. Y aquí es donde entra la importancia del voto. Es importantísimo el voto. Aquí es donde se explican estas cosas. ¿Por qué en España está ocurriendo esto? Porque se votó a unos partidos que no eran neoliberales, ni socioliberales, porque también entre los partidos socialistas también hay liberales que siguen también las políticas de la derecha. En esta ocasión tuvimos la suerte de que fuimos suficiente mayoría en España que decidimos votar a partidos que no estaban defendiendo las posiciones del neoliberalismo y mucho menos del ultraliberalismo, que es lo que defienden las extremas derechas. Yo sugeriría a la gente, dada la importancia del voto, yo sugeriría a la gente que dejara a un lado sus propios intereses y pensara en el bien común. Desde una posición ética, a la hora de votar, que votemos desde una posición ética. Deja a un lado tus propios intereses y piensa en el bien común, piensa en los demás, piensa en la vida toda en el planeta. Apoyar a Vox o al PP en España, apoyar a Milei, a Cast en Chile, a Farage en Gran Bretaña, a Bolsonaro, como se estuvo apoyando a Bolsonaro en Brasil, a Orbán, como he dicho antes, en Hungría, o a Wenger, por ejemplo, Wenger o Weidel también en Alemania, en Países Bajos, es apoyar el pensamiento, la moral y los actos de Trump y de Netanyahu. Tenedlo en cuenta. Quienes apoyan a Trump y a Netanyahu están apoyando también los actos de Trump y de Netanyahu. Y eso os convierte en corresponsables de las atrocidades de esta gente. Desde una posición ética, yo no votaría a ningún partido en este momento que esté apoyando a Trump y a Netanyahu, ninguno de ellos, porque os hace corresponsables de las atrocidades que están cometiendo. Y desde un punto de vista espiritual, yo tampoco votaría a estos partidos, y votaría a partidos que apoyan los derechos humanos, que apoyan la defensa de los más vulnerables, que apoyan el bien común y que apoyan a los oprimidos. Y aquí me remitiría dentro de lo que sería la tradición, digamos,
imperante en los países de habla hispana, que es el cristianismo, yo me remito al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice: «El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor». Y también en Lucas 14, dice, Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14, dice: «Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder». Estas son palabras de Jesús de Nazaret. Desde un punto de vista espiritual, no podéis seguir defendiendo a quienes están pasando de los pobres, están poniendo en dificultades a los más vulnerables, a quienes están defendiendo las políticas neoliberales y sobre todo las ultraliberales. Pensadlo bien. Es la importancia del voto. Y en última instancia yo me remitiría al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46, a lo que se dio en llamar la parábola de las ovejas y los cabritos. De esta parábola hice un contrafactum, como autor que soy y como persona que ha seguido la vía mística durante muchos años. Os invito a verlo. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace al contrafactum de la parábola de las ovejas y los cabritos. Simplemente viendo esta parábola actualizada a día de hoy, que es lo que es el contrafactum, tendréis claro lo que deberíais y lo que no deberíais votar desde un punto de vista ético y espiritual, que es la base de este espacio. Así pues, si votáis en consecuencia, no votaréis a los amigos de Trump y Netanyahu, tampoco a los amigos de los ayatolás, pero no votaréis ni a los amigos de Trump ni a los de Netanyahu. Y nada más, simplemente os invito a que, si os ha gustado el vídeo, pongáis un like, os suscribáis. Necesitamos suscriptores si queremos poder hacer estos vídeos con más frecuencia, y que si nos podéis apoyar con €1 al mes, pues os dejamos también en la descripción el enlace de Patreon para que podáis ayudarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. Ante la proliferación de líderes políticos de destrucción masiva, tenemos que responsabilizarnos por el mundo en el cual vivimos. En primer lugar, responsabilízate de tu voto y no elijas a candidatos que fomenten el racismo, la exclusión, el odio y el enfrentamiento. O de lo contrario, tú también serás responsable de sus maldades. En segundo lugar, opina libremente en las redes sociales desde una conciencia moral basada en los derechos humanos, la hermandad y el cuidado de la comunidad de vida terrestre. Y en tercer lugar, sal a la calle a manifestarte por todo aquello que fomente el bien común, el bienestar de la mayoría de las personas. Manifiéstate por la paz, la compasión, la acogida, la hermandad, el encuentro entre las personas y los pueblos, el respeto a la tierra y a todos sus seres. Y si quieres ir más allá, practica la oración, la meditación o la simple intención para mitigar los males que asolan al mundo. Como numerosos estudios en ciencias sociales demuestran, estas actividades tienen un efecto medible científicamente sobre la realidad social. Y contamos ya con una red internacional de meditadores que han optado por cambiar las cosas. Si quieres formar parte de ello, ponte en contacto. Estamos en Midnight Sun, el sol de medianoche, un espacio radiofónico y podcast sobre la actualidad política, social y ecológica desde la ética y la espiritualidad, desde las ciencias sociales y el activismo. Midnight Sun, el sol de medianoche. Nos puedes encontrar en Radio Chacaruna y en YouTube. Midnight Sun,
El sol de medianoche.